Ya hablamos de referencias espaciales y en esta segunda parte de artrología hablaremos de la clasificación de las articulaciones. ¿Pero qué es una articulación? Bueno, es el conjunto de elementos por los que los huesos se unen entre sí. Entonces ya hablamos de los huesos en osteología y vimos cómo todos esos huesos estaban conectados formando el esqueleto y ellos están conectados gracias a las articulaciones. Pero esas articulaciones pueden tener diferentes tejidos que sean los que unan a los huesos. Pueden ser tejido fibroso, lo vamos a dibujar de este color, tejido cartilaginoso, que puede ser cartílago hialino o fibrocartílago, y finalmente líquido sinovial. Estos son los tejidos que va a tener esa articulación para unir a esos huesos. Dependiendo del tejido que tenga, entonces puede o no la articulación generar un movimiento. Ya vamos a ver. Vemos este primer ejemplo de esta articulación. Va a estar unida por tejido fibroso. Fíjense que el tejido fibroso es poquitico y termina uniendo y haciendo que estén muy unidos los dos huesos, lo que hace que sea menos móvil el hueso. Por otra parte, acá tenemos dos ejemplos de articulaciones. Una con cartílago hialino. Como sabemos, ese cartílago hialino se puede osificar, es decir, se puede convertir en hueso. Cuando se convierte en hueso, ese cartílago hialino que está entre los dos huesos termina quedando como una sola masa de hueso y eso es lo que se conoce como sinostosis. También es un tipo de articulación que vamos a estudiar. O también puede quedar solamente el cartílago hialino, se osifica hasta una cierta región y lo que se interpone entre ambos huesos va a ser cartílago hialino. El otro ejemplo que tenemos es que los dos huesos están unidos por fibrocartílago. Y finalmente tenemos las articulaciones más complejas, que precisamente son las que vamos a hablar en el último video, de artrosis o sinoviales o móviles, que van a tener cartílago hialino, van a tener una membrana sinovial, etcétera, una cápsula articular, que después vamos a estudiar todos esos elementos que tienen las diartrosis. El líquido que se interpone, o la sustancia que se interpone, es el líquido sinovial. Fíjense que estos, como están más adheridos, van a tener menos movilidad. Este, obviamente, no tiene movilidad porque se osificó y ahora es un solo hueso. Estos, por ejemplo, sí tienen un poco más de movilidad, ya que es cartílago, y que no están tan unidos los huesos. O sea, es una placa de cartílago que separa los huesos. Entonces estos tienen un poco más de movilidad que esta. Y finalmente los que tienen más movilidad de todos son estos, porque lo que tienen entre los dos huesos es líquido. Entonces hay un conjunto de elementos que están alrededor que permiten que esos huesos no se separen. Pero entre ellos puede ocurrir la movilidad porque lo que los está separando es el líquido sinovial. ¿Ok? Entonces, vamos con la clasificación de las articulaciones. Ahora sí, está la clasificación según el tejido interpuesto entre las superficies articulares, que como sabemos pueden ser fibrosas, a las que llamamos sin fibrosis, o cartilaginosas, a las que llamamos sin condrosis, o sinoviales, las que llamamos sinoviales o diartrosis o móviles. Fíjense acá las fibrosas, como ya expliqué, tienen un tejido fibroso que se interpone entre ellas. Aquí las cartilaginosas, que pueden ser de cartílago hialino o fibrocartílago, y que a veces ese cartílago hialino se puede osificar y formar la sinostosis. Y las sinoviales, que tienen como tejido interpuesto el líquido sinovial. Ahora bien, hay otra clasificación que también sale en los libros, que sería la clasificación según la movilidad, donde vamos a tener las sinartrosis o inmóviles, las anfiartrosis o semimóviles y las diartrosis o móviles. ¿Ok? No se tienen que aprender las dos clasificaciones. Yo les voy a mencionar las dos y les voy a decir cómo se relacionan para que, para que cuando lean el libro, ninguna de las dos, sea cual sea la clasificación que están estudiando, con ninguna de las dos se confundan. Si leen el libro que dice esta clasificación, entonces se quedan con esta. Si leen el libro que dice esta clasificación, se quedan con esta. No se tienen que aprender las dos. Solamente quiero decir cómo se relacionan y que entiendan muy bien que algunos libros clasifican según el tejido interpuesto entre las superficies articulares y otros clasifican según la movilidad. Obviamente, dependiendo del tejido que tengan, eso va a determinar la movilidad, pero no quiere decir que sean la misma clasificación. Y ahí vamos a ver. Aquí tenemos la sinartrosis, que es la que son inmóviles y ya sabemos por qué, porque son las fibrosas. Tenemos las anfiartrosis,
es la que tienen una placa de fibrocartílago, que son semimóviles, y las diartrosis o móviles, que son las que tienen líquido sinovial. ¿Ok? Entonces, tanto las sinoviales como las diartrosis son el mismo tipo de articulación, pero sinovial se refiere a que el tejido interpuesto es líquido sinovial y diartrosis se refiere a que es una articulación móvil. ¿Y por qué es móvil? Porque el tejido interpuesto es líquido sinovial. Es un poco enredado, pero es como quiero que relacionen a ambas articulaciones. Fíjense, las anfiartrosis o semimóviles tienen un poco más de movilidad, mientras que estas, por ejemplo, que se osificó, y esta, que tiene tejido fibroso, van a ser totalmente inmóviles. Entonces, ahora sí vamos con cada una, vamos a hacer una clasificación general con cada uno de los ejemplos de articulaciones. Vemos acá arriba, comenzamos con la clasificación que dijimos que era según el tejido interpuesto entre las superficies articulares. Vamos a tener las fibrosas o sin fibrosis, las cartilaginosas o sin condrosis, y las sinoviales. ¿Ok? Las fibrosas o sin fibrosis se dividen en suturas, que se llaman así porque parecen una sutura. Esto es una sutura de una herida, entonces se hizo una sutura para cerrarla. Bueno, justamente así son las suturas. Veamos acá, por ejemplo, las suturas. El mayor ejemplo es la sutura del cráneo. Vean cómo entre estos dos huesos va a haber un ligamento sutural, que es ese tejido fibroso que es chiquitito y que termina pegando o uniendo a esos dos huesos. ¿Ok? Por ende, son inmóviles. Y vamos a tener varios tipos de suturas. Tenemos la sutura dentada, que está unida por engranaje de las superficies articulares, es decir, cada una tiene dientes, por eso se llama dentada. Y encajan, los dientes de una encajan en las cavidades de la otra y viceversa. ¿Ok? Como por ejemplo, acá tenemos la sutura sagital entre los dos parietales, en la vista superior del cráneo. Fíjense cómo cada uno de los huesos tiene dientes que terminan engranando entre ellos. ¿Ok? Otro ejemplo sería la sutura escamosa, que son de superficies articulares talladas en bisel. Esto es un bisel. Fíjense, es puntiagudo, en una parte es recto y en otra parte es oblicuo. Y por ejemplo tenemos entonces el hueso parietal y el hueso temporal. Fíjense cómo este es más puntiagudo hacia interno, porque esta es una vista interna de ambos. Este es más puntiagudo hacia interno y este es más puntiagudo hacia externo. Entonces encajan ambos. Aquí estaría la articulación entre el parietal y el temporal. ¿Ok? Si lo vemos desde afuera lo veríamos así. Vean entonces cómo están encajando porque están talladas en bisel. Obviamente en sentido opuesto. Entonces eso hace que queden encajando y se terminen articulando. También tenemos la sutura armónica, también se le llama sutura plana, es de superficies articulares planas, como por ejemplo, este mismo ejemplo, que sería entre los huesos nasales. Fíjense que ambos tienen la superficie articular es plana y terminan uniéndose, obviamente por el tejido fibroso, pero no tienen que encajar nada, sino que ambas son planas y ya, se articularon. Finalmente tenemos la esquindilesis, que es una superficie articular en forma de cresta y otra superficie que va a tener un espacio donde se clava esa cresta. Bien, el único ejemplo que hay en el organismo es la articulación del hueso vomer, que es este que está de color verde en esta imagen del néter, con el hueso esfenoide, que sería este. Entonces el hueso esfenoide va a tener una cresta abajo, que es así, y el vomer va a abrir un espacio que va a hacer que la cresta del esfenoide termine encajando ahí. El único ejemplo de esquindilesis en el organismo, en el cuerpo, es esta articulación del vomer con el esfenoide. Ahora bien, ya terminamos con las suturas fibrosas, con la sutura, con la fibrosa tipo sutural, y ahora vamos con la sindesmosis. Las sindesmosis son articulaciones que hay entre dos huesos desarrollados a partir de tejido cartilaginoso y están unidos por fibras que son fibrosas, valga la redundancia, estoy diciendo que son fibras, es que son fibrosas, pero que tienen mayor longitud. Estas tienen mucho menor longitud, como ya vimos. Entonces, terminan uniendo más a los huesos. En cambio, estas fibras tienen mayor longitud, que son, por ejemplo, este ejemplo sería ligamentos interóseos, o membranas interóseas, etcétera, que terminan uniendo los dos huesos, pero terminan
generando, como tienen mayor longitud, terminan generando mayor movilidad. Acá les coloco el mismo ejemplo, que es entre el radio y el cúbito, y está la membrana interósea. Esa articulación sería de tipo sindesmosis. Por otra parte tenemos la gonfosis, o también llamada dentoalveolar, que aquí tenemos el ejemplo del diente, y aquí es el mismo ejemplo, es el único ejemplo que hay de articulación gonfosis, que es una prolongación en forma de clavija o de espina, que se va a introducir en un espacio, en un hueco que tiene otro hueso, ¿ok? Eso sería la articulación gonfosis. Fíjense cómo acá está el diente, acá está el hueso maxilar inferior, y está encajando ese diente, o sea, la clavija de ese diente está encajando en el espacio que deja el hueso maxilar inferior, y van a estar unidos por un ligamento periodontal. Entonces tienen ese tejido fibroso ahí que los une, y esa sería la articulación gonfosis. Aquí tenemos, vuelvo con el ejemplo de la membrana interósea para la sindesmosis, y acá el ejemplo de las suturas para todos este tipo de suturas. Ahora vamos con las cartilaginosas o sincondrosis, que vamos a tener de tipo primaria o sincondrosis propiamente dicha, donde acá tenemos un ejemplo. Fíjense, este sería un húmero, y vean que cuando se está formando va a tener acá, aquí está la diáfisis, ¿ok? Esto es un hueso, el húmero recordemos que es un hueso largo, entonces tiene dos epífisis y una diáfisis. La epífisis distal no la vemos, está cortado aquí, pero sí vemos la diáfisis y la epífisis proximal. Y entonces acá entre la epífisis proximal y la diáfisis va a estar este tejido, que es la lámina de tejido cartilaginoso de crecimiento, la lámina del cartílago de crecimiento. Ese cartílago primero es cartílago hialino y después se osifica, y es lo que les dije, que se termina formando la sinostosis. Entonces, mientras está este tejido cartilaginoso, se le llama cartilaginosa o sincondrosis primaria, o solamente sincondrosis propiamente dicha. Y otro ejemplo de cartilaginosa, pero ya no con cartílago hialino, sino con fibrocartílago, que sería la sínfisis. Esta sínfisis, por ejemplo, tenemos el ejemplo de los discos intervertebrales, que son placas de fibrocartílago que van a unir o que van a articular los cuerpos de las vértebras, ¿ok? Como por ejemplo acá, que tenemos el cuerpo vertebral, otro cuerpo vertebral, y entre las dos estaría el disco intervertebral, que es un tejido fibrocartilaginoso. Bien, y también está otro tipo de sínfisis o secundaria, que esta es un poquito complicada, pero esta tiene lo mismo, y el ejemplo es la sínfisis del pubis. Tiene lo mismo, va a tener una placa de fibrocartílago, pero en el medio, en el centro de esa placa de fibrocartílago va a haber una cavidad, o sea, va a haber un espacio pequeñito. Entonces, las sinoviales, que son las que vamos a hablar después, tienen cavidad articular, mientras que la sínfisis o la sincondrosis no tienen cavidad articular. Entonces esta queda como en el medio de ambas, porque va a tener la placa de fibrocartílago, pero también va a tener un poquito de cavidad, pero no una cavidad tan grande como la de las sinoviales. Entonces eso hace que esta articulación sea un poquito más móvil que esta, pero mucho menos móvil que esta. Por eso se les llama articulaciones también sinovio-cartilaginosas, ¿ok? Sinovio-cartilaginosa. O diartoanfiartrosis, que lo vamos a ver más adelante en la otra clasificación, ¿ok? Entonces, en esta clasificación tenemos cartilaginosas primarias, que son las de cartílago hialinos, que después se puede osificar, y secundarias, que son las sínfisis, que pueden ser por una placa de fibrocartílago completo que une a los dos huesos, o por una placa de fibrocartílago que tiene una cavidad en el centro. Y aquí tenemos el ejemplo de esta misma imagen, pero más ampliada. Fíjense cómo hay un poquito de cavidad acá en la sínfisis del pubis. Ahora continuamos con las sinoviales, donde va a estar la plana, o también denominada artrodia, la troclear o gínglimo, la trocoide, la articulación de encaje recíproco o silla de montar o celar, la elipsoidea o condilia, la esférica o enartrosis, y ya, esas serían todas, ¿ok? Que fíjense, ahí ellas van a tener las dos superficies articulares y van a tener un conjunto de elementos como cartílago, cavidad articular, esa cavidad articular unida por
¿cómo se llama? Ocupada por líquido sinovial, van a tener membrana sinovial, tienen cápsula articular, va a tener ligamentos. Todos esos elementos de estas articulaciones que están acá, las explicaremos con más detalle en el video de diartrosis. ¿Ok? Ahora nos quedamos con esto y pasamos a la otra clasificación, que es según la movilidad. Vamos a tener las sinartrosis o inmóviles, las anfiartrosis o semimóviles y las diartrosis móviles. Las sinartrosis van a dividirse en sin fibrosis y sin condrosis. Las sin fibrosis van a ser las suturas. Fíjense que se relaciona con lo que ya habíamos hablado con la clasificación anterior. Las mismas suturas que ya expliqué, que son estas, la dentada, escamosa, armónica, esquindilesis. Y también vamos a tener las sindesmosis, que serían estas. Es la que dijimos que tenían fibras, o sea, estaban unidas por tejido fibroso, por eso estas se llaman sin fibrosis. ¿Ok? Las sinartrosis se dividen en sin fibrosis, que son de fibras, y las sin condrosis, que son de cartílago. Estas sin fibrosis van a ser, pueden ser las suturas, que dijimos que estaban unidas por tejido fibroso, pero de fibras cortas, y las sindesmosis, que estaban unidas por tejido fibroso, pero de fibras largas. También tenemos la gonfosis o dentoalveolar, que sería esta. Entonces, las sin fibrosis las ubicamos dentro de la sinartrosis y todas estas son inmóviles. Ahora bien, la sin condrosis sería, ejemplo, sería este. Es cartílago hialino, o sea, está formada por cartílago, sí, pero es un cartílago hialino que después se osifica y como se termina osificando, entonces termina formando una sinostosis, termina siendo solo hueso, tejido óseo, y eso hace que sea inmóvil. Ahora vamos con las anfiartrosis o semimóviles, que va a estar la verdadera o típica, que sería esta, el ejemplo que les dije que es una placa de fibrocartílago que une a las dos superficies articulares, o la diartoanfiartrosis o sinovio cartilaginosa, que es la que le dije que tiene la placa de fibrocartílago pero con una cavidad dentro. Y eso hace que quede en medio de estas dos, en medio de la que tiene la placa de fibrocartílago completo y la que tiene cavidad articular. Por eso se le llama diartoanfiartrosis o sinovio cartilaginosa. ¿Ok? Y las diartrosis o móviles, que serían todas estas que ya les expliqué. Entonces, acá les uno las dos clasificaciones y con esto no les estoy diciendo que se tienen que aprender las dos clasificaciones, porque no se tienen que aprender las dos. Solamente les digo que los libros o explican una clasificación o explican la otra y yo quise relacionárselas para que ustedes entendieran que por cómo se clasifican a partir del tejido que se interpone y cómo se clasifican según la movilidad que tienen cada una de las articulaciones. Y relacionar eso, o sea, si tiene líquido sinovial se va a mover. En cambio, si tiene fibrocartílago, sí se va a mover, pero se va a mover menos que la que tiene líquido sinovial. Y la que tiene cartílago hialino, que se osifica, o las que tienen tejido fibroso, no se mueven, son inmóviles. Entonces, relacionar eso. Ustedes vayan a su libro de confianza, al libro que les guste, el que se estén leyendo, y vean cuál de las dos clasificaciones es la que dice ese libro. Y esa es la que se van a aprender. La que dice el libro, siempre recordando, ya sea Testut, o sea Rouvier, o sea el libro que sea, porque Testut y Rouvier cada uno dice una clasificación diferente. Si no me equivoco, Testut menciona esta y Rouvier menciona esta. Entonces, si leyeron Rouvier y les sale esta clasificación, ustedes se aprenden esta. Y punto. Y relacionan por qué se mueve con respecto a la otra. Si leyeron Testut y les sale esta clasificación, ustedes se aprenden esta entonces. Y relacionan cuál es el tejido que está interpuesto entre ellas. Bien, espero que se haya entendido esto. Aquí analicen toda esta clasificación, apréndanse una de las dos. Y con eso terminamos entonces clasificaciones. En el siguiente video vamos a hablar más sobre las diartrosis o sinoviales. Sinoviales por el tejido interpuesto, que es tejido sinovial o líquido sinovial, y diartrosis según la movilidad, porque estas son las móviles. Un abrazo.